nuevamente. Bueno, muy buenas noches para todos. Entonces, nos convoca hoy el encuentro de la materia de Cristología, ¿cierto? Cristología, eh, concretamente en los alumnos del Diaconado Permanente de Valledupar. Como ustedes bien han visto, pues entonces el curso irá hasta el próximo 26, creo, a ver si no mal no recuerdo por acá, irá hasta el 27 de octubre, es decir, todo este mes. Digamos que hay un programa ya preparado que ustedes ya han visto, ya han de alguna manera visto por ahí también en el grupo de WhatsApp, por ahí he visto algunas informaciones. Entonces, como bien ya me conocen porque hemos compartido varios encuentros, eh, suelo ser muy organizado con los tiempos, con las semanas, para que no se pierdan. He recibido un par de llamadas de compañeros pues que están acostumbrados a trabajar en equipo y demás. Entonces, de mi parte no hay ningún problema que puedan trabajar en equipos, pero que el trabajo sea bueno, o sea, que no sea un trabajo de baja calidad. Cuando es en equipos, pues debe ser de mejor claridad. Eh, entonces no hay ningún problema, con la condición de que cada uno envíe pues su trabajo por su respectivo usuario para que quede el registro en la plataforma. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Ustedes saben que yo no veo dificultad en ello. Me interesa es que aprendamos de alguna manera. Entonces, este curso Yo, tiene, ¿sí? profesor John Anderson, Sí, tengo una inquietud antes de que inicie el pleno con la sí, exposición de la primera temática. En relación con el tema de la encarnación, usted nos envió de la consulta de los documentos a través de un enlace para video inicialmente y un enlace para texto, para un documento texto. Eh, eh, pero yo particularmente, y creo que algunos compañeros hemos tenido inconvenientes para acceder por ese enlace al texto o al documento. bueno, yo quiero hacer una salvedad allí. Sí, El curso no lo construyo yo, el curso lo tiene construido la institución, ¿cierto? Entonces, cuando a mí me montan el curso, a mí me entregan los contenidos. Yo no construyo el curso. De hecho, yo no, en el ISDET no he construido el primer curso. Todos los he recibido ya realizados. Por ejemplo, creo que este módulo de Cristología, que es Cristología dogmática, porque también hay Cristología filosófica, ¿cierto? sí, Este señor. módulo fue hecho, si no mal no recuerdo, por el profesor Gonzalo Rendón. Entonces, esas dificultades que ustedes hablan allí, yo también la tengo. Ya les voy a mostrar. Ahí está viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Todo va muy bien, todo va muy bien, Sí, hasta ahí va bien. ¿cierto? Pero llegamos aquí como al primer contenido, que es el contenido de la, de la unidad de competencia uno, ¿cierto? El elemento de Sí, competencia la uno, encarnación, sí. la encarnación, y el video abre, pero el texto en El el fondo, video, el video Ese abre, perfectamente. sí abre, pero el otro no abre. El segundo enlace no abre. sí, eso. Entonces este Ya no, ahí no, aparece, ahí aparece, ya Eso es que lo que no vemos, puede acceder a este sitio web. eso es lo exactamente. que vemos todos. Sí, pero tranquilos. Sí. Por Permítame eso el yo, video, sí, el primer video, el video abre. Lo que no abre es el segundo enlace que está. Por eso, Donde el enlace dice, que está mostrando el profe. sí, pero ese no abre. permítame yo les aclaro. Bueno, entonces este es un video de Mercaba. Realmente, si ustedes buscan, por ejemplo, Encarnación, Sagrada Escritura, aquí como está aquí, ¿cierto? Les va a buscar Encarnación, Sagrada Escritura, Mercaba, ¿ves? Entonces les va a abrir. Miren, les enseño cómo se soluciona ese problema.
Ah, listo, listo, sí, señor. Pero no, ya ¿Ya? voy para allá. ¿Ves? Encarnación del Verbo, Sagrada Escritura. Ven, ese es este documentico. ¿Ven? Aparece lo Ah, mismo. listo. Sí, ¿Vieron lo que yo hice? Quité este pedazo de acá, pero yo no quiero que leamos este. Y ya les voy a decir por qué. Este texto, pues está muy bien, pero yo pretendo que leamos el documento que yo les envié acá por el grupo de WhatsApp, que dice la ah, encarnación, que básicamente va a ser este texto. Es un texto ya. que yo construí estando en la universidad. ¿Listo? Sí, 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 señor. Que va a hablar sobre la encarnación. Sobre la encarnación. ¿De acuerdo? Entonces Sí, señor. podemos enfocarnos en este. ¿De acuerdo? Entonces, cuando lleguen Sí, a ese señor. primer contenido que no les abre, ustedes van a descargar este que yo les mandé de Mercaba, que habla derecho de la encarnación. Listo, que yo, es un trabajo que me pidió el profesor mío de Cristología Dogmática, que fue el doctor Antonio Mas, que de hecho lo pueden seguir en Facebook, tiene unas conferencias preciosas sobre Santa Teresa de Jesús, es el único doctor en el mundo de Santa Teresa, ¿de acuerdo? ¿Este lo envió por cuál medio? Yo lo envío ahorita en el grupo de WhatsApp, pero yo ahorita se los reenvío otra vez al correo, no se preocupen este. Listo, Ah, bueno. entonces cuando hablemos de ese documento, Muchas, muchas cuando, gracias por la por la aclaración, profesor listo, John entonces, Anderson. Le eso. habla Manuel. De acuerdo, entonces cuando vaya aquí a este, la encarnación, van a abrir el documento que yo les envié. Y si desean ver el de Mercaba, que habla de Jesucristo verdadero Dios, verdadero hombre, Dios y hombre, hombre y Dios, ¿cierto? Es básicamente lo que yo les voy a enviar los dos enlaces para que sepan. Pero entonces ya saben cómo resuelven ese problema en cualquier curso. Simplemente buscan la parte de acá y él los redirecciona. Eso es que hubo algún cambio en el enlace o tildaron el enlace de no seguro, miren que aquí dice, entonces la plataforma inmediatamente los bloquea, pero eso no es ningún problema, listo, eso es trucos de tecnología, ¿de acuerdo? Bueno, Sí, entonces, para mirar a ver cómo estamos ah, perdón, para mirar a ver cómo estamos en las TICs. sí, sí, yo como ya llevo varios años en esto, pues yo ya he aprendido por ahí a defenderme, ¿cierto? A Sí, señor. defender. Bueno, muy bien, entonces actividades, pues básicamente son dos y un examen. Con ustedes, con ustedes terminé el curso de Marco, ¿cierto? Fueron con ustedes mismos. Sí. Yo ahí quedé Sí, pues, señor. quedé con la inquietud de la segunda actividad, me causó inquietud, yo creo que no fui como muy claro en el asunto. Entonces esta vez quiero ser muy claro. Entonces, en el primero es realizar un ensayo sobre la naturaleza de la encarnación aplicado La a propia la realidad de la propia fe. realidad de la fe. Es Sí. decir, esos contenidos que usted va a ver, yo les voy a mandar ahora los dos enlaces, tanto el de Mercaba como el que yo escribí, ustedes van a hacer una especie de ensayo en el que ustedes van a ver cómo eso de la naturaleza de la encarnación ha aplicado en su fe o en la fe del grupo que está trabajando. Ajá. Les pongo un ejemplo concreto, es analizar en su fe, en la fe cristológica, ¿cierto? No en la fe trinitaria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino en la fe en Jesucristo, ¿usted qué relación tiene con Él? Si todavía lo ve como un hombre encarnado, simplemente, o si lo ve como un Dios hecho hombre. Ahorita cuando hagamos el desarrollo, ustedes lo van a comprender más. Porque hay gente que tiene esta particularidad, ¿cierto? ¿Cuál es la particularidad? Que ven en Jesucristo simplemente una persona que representa a Dios en la tierra, pero como si no fuera Dios, ¿cierto? Y hay otros que lo ven tan profundamente como Dios que no creen que sea hombre. Entonces a veces en la fe de uno, en la fe del cristiano, puede haber esa pequeña diferencia allí que no queda como muy clara. Entonces,
¿Qué van a hacer acá? Escribir un ensayo en el que digan, no, mira, hemos analizado nuestra fe a la luz de los textos de la encarnación y vemos los siguientes elementos. Listo. Entonces, elemento 1, no tenemos muy claro, no teníamos muy definida el hecho de la encarnación, con lo cual, ¿cierto? Nuestra fe era cristológica, pero no cristocéntrica, o cristocéntrica, pero no cristológica. ¿Me hago entender? Es ver cómo la fe propia en Jesucristo se está viviendo personalmente. O sea, ¿en qué elementos? Se nota eso ahí en la comunidad o con ustedes. O sea, ¿cómo se ve en la fe? Porque hay comunidades muy trinitarias, ¿cierto? Alaban al Padre, alaban al Espíritu Santo. Por ejemplo, ustedes están hablando ahorita de la comunidad de Maús, ¿cierto? Esa comunidad de Maús que es tan fuerte ahora en Colombia, que está acá casi que reemplazando a la comunidad de a la renovación carismática, ¿cierto? Prácticamente Emaús es la renovación es la renovación, y perdonen como el repetir la cuestión, la renovación de la renovación carismática. Usted ya va a las parroquias y usted encuentra los grupos de Emaús, usted no encuentra la renovación carismática, ¿cierto? Con la salvedad de que la renovación carismática hacía su énfasis en el Espíritu Santo, ¿cierto? En cambio, el grupo de Maús hace su énfasis en la persona de Jesús, en el encuentro con Jesús que quiere llevar al Padre, ¿cierto? ¿Es así o no es así? Mejor no lo puedo explicar, don John. ¿Ven la diferencia? Entonces, más o menos eso es lo que yo quiero que ustedes hagan en la primera actividad. Ver cómo está eso. Inclusive para ahora que están hablando del grupo de Maús y no sé qué, esto les va a servir mucho. Inclusive por si tienen que dar una charla o algo. Y en la segunda actividad, básicamente es... Don John, sí, sí. Le habla Richard López. ¿Qué tal? Yo tuve la dicha, pues yo soy servidor también de Maús. Sí. Si yo dijera ahorita a todos les recomiendo hacer Maús, pues lo tomarían como algo obvio. Ah, no, ya él lo hizo y quiere que también lo hagamos y nos está vendiendo el retiro. Pero ahora que estamos hablando de cristología, que estamos hablando de Cristo y el encuentro de Cristo personal que uno tiene en un retiro de Maús. Sí, es un retiro de Maús. Sí. Tiene el diaconado permanente, porque puede hacer que el día de los que se lleguen a ordenar y Monseñor le diga, usted de ahora en adelante se va a encargar comunidad de Maús de la parroquia, por decirle algo, que no recomienda que se haga el retiro desde ahora o recomienda que se llegue a esa instancia para poder hacer el retiro. Ah, es una recomendación mía. Pues mira, yo no, si te digo la verdad, yo no soy ni... Lo que más participé fue en un grupo que tenía características de la renovación carismática en el sentido misionero, pero nunca pertenecía a la renovación carismática católica desde dentro, ¿cierto? Entonces, en mi vida espiritual, yo no he hecho un retiro de la renovación, yo no he hecho un retiro de estos de colores, ¿cómo es que llaman ellos? De cursillo de cristiandad, ¿cierto? Yo no he hecho esa experiencia. Yo no he hecho el retiro de Maús, yo no he hecho el retiro de parejas. Entonces ustedes dirán, ¿y entonces cómo nos habla de eso, cierto? Pero los he vivido pues en mi vida pastoral y en mi formación en el seminario, porque yo fui seminarista. Y yo digo que el llamado se descubre en su momento. Se descubre en su momento, ¿cierto? Entonces, eso es una cuestión de descubrir el llamado. Si el Señor te llama a hacer el retiro, pues lo haces y ya está, ¿cierto? Lo haces y ya está. Entonces, no hay ninguna dificultad por eso. Cuando llegue el momento, pues se hace.
Recomendable, 100%. Yo he visto aquí compañeros aquí en Cartago que, que tienen muy marcado Emaús. Y yo creo que Emaús en la eclesiología moderna latinoamericana es un bonito llamado. De hecho, yo creo que es de los pocos que yo me he sentido como con ganas de asistir. Hay un gran compromiso en Emaús, hay una espiritualidad muy diferente a la de la renovación, hay una espiritualidad muy diferente a la de los cursillos de cristiandad. Y yo creo que Emaús busca ese encuentro con Jesucristo de una manera que marca diferencia, porque en el retiro de cursillos es muy de impacto, ¿cierto? En el del Espíritu Santo es mucho de mover sentimientos, de ir allá como a tocar el alma a través de la música, del canto, ¿cierto? Entonces, Emmaús es como ese encontrarse en el camino, es muy diferente uno encontrarse con el camino a que él le salga a uno al encuentro de manera así como de sopetón que llamamos aquí en el Valle del Cauca, ¿cierto? Entonces son dos elementos diferentes, son dos elementos diferentes. Entonces, recomendable, sí, es recomendable, totalmente recomendable. Bueno, entonces, y para la actividad 2, continuando aquí con el curso, básicamente, disculpen, este compañero Giovanni es del curso de ustedes, Giovanni Morales. Sí, señor, sí, señor. Le podrían mandar el enlace, es que me está hablando por mi Skype personal. Le podría mandar el enlace por el no sé, háblenle por el WhatsApp que estamos en clase, que no lo puedo atender, pero le puede mandar el enlace, que si no puede entrar, que tranquilo, que le llegará la grabación. Entonces, en la actividad 2 básicamente es un PowerPoint acerca del dogma cristológico, es decir, cómo ha evolucionado el dogma cristológico, ¿cierto? El dogma cristológico. Y en la lectura 3, pues es una lectura ya más desde la persona de Cristo, que no hay una actividad ahí como tal, sino que es el examen. En su momento explicaré la actividad 2. ¿Listo? Entonces, de momento quiero que quede claro la actividad 1. Es ver el hecho de la encarnación a la luz de la fe. ¿Listo? ¿De cuál fe? La de la comunidad o la personal, la que usted quiera. Digamos que a la luz de la fe. ¿Queda claro? Sí, señor. Listo, yo ahora les envío entonces los dos enlaces, el enlace de este que no abre, que es de Mercaba, que a mí pues no me gusta mucho un texto de Mercaba en un OVA, porque me parece a mí que no es Mercaba, no es una base de datos pues como para esto, ¿cierto? Aunque hay elementos ahí de la iglesia que se entienden, y les enviaré el enlace donde está pues el escrito sobre la encarnación, que es propio mío. El documento suyo. Exactamente, yo tampoco pues soy experto en estas vainas, pero bueno, el documento pasó con el doctor Antonio Mas, entonces eso me da como fiabilidad. Antonio Mas es bastante amplio en el puede tema. considerar legítimo. Pues por lo menos está revisado por un sacerdote doctor en cristología. Bueno, entonces es quiero legítimo, sí, exactamente. Entonces quiero empezar por lo siguiente. Hablar de cristología es un tema de un reto importante y a la vez cuidadoso dentro de la iglesia, sobre todo porque la relación de fe, como yo lo he dicho en otros ámbitos es una relación personal, pero recuerden que lo personal en la vida de fe es también a la vez un ámbito comunitario, es decir, ¿qué cree la iglesia? Pues la fe que tenemos nosotros es la fe de la iglesia. Por eso los domingos en la iglesia, o cuando ustedes vayan a hacer algún bautizo por ahí, cuando sean diáconos, les van a preguntar a cada uno de los asistentes al culto: ¿creen ustedes en la fe que acabamos de profesar? Sí, creo. Entonces, esta es la fe de la iglesia, ¿cierto? Es la fe, no es su fe, es la fe de la iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Entonces miren que ese signo teológico que uno profesa en la iglesia
es una manera de hacer dos cosas. Una renuncia al egoísmo, es decir, no es mi fe, es la fe de la iglesia, ¿cierto? Y también es una aceptación de la comunidad, es nuestra fe. Con lo cual, hablar de cristología es la aceptación de la fe de la iglesia que todos juntos nos gloriamos de profesar. Y en el caso de ustedes, de confesar, ¿cierto? Y de divulgar. Entonces yo quiero dejar en principio una aclaración. Para hablar de cristología tenemos que comprender dos culturas, ¿cierto? Voy a utilizar por aquí como esta especie de tablerito, ¿cierto? Dos culturas. Por un lado, tenemos que comprender la cultura griega. Listo. Y por otro lado, tenemos que comprender la cultura hebrea Judía. o judía. ¿Listo? ¿Por qué hay que dirigirse a estas dos culturas? Porque tanto la cultura griega como la cultura judía tienen diversas formas de ver la divinidad, ¿cierto? ¿Yo se lo he explicado con ustedes o no? No me acuerdo ahora. Bueno, tienen diversas formas de ver la divinidad. Vamos a ver. Yo aquí me he inventado como un tablerito. Es que me gustaba mucho el otro aplicativo por el tablerito, pero bueno. Entonces, la cultura griega. ¿Cómo va a ver la divinidad la cultura griega? La va a ver de la siguiente manera. Para la cultura griega, la divinidad es lejana, no es cercana. Los dioses viven ¿dónde? En el Olimpo. Los dioses viven en el Olimpo y no tienen contacto con lo humano. Primera característica. Y los dioses no se preocupan del todo por lo humano. No intervienen en lo humano, por decirlo así de alguna manera. Excepto un dios. ¿Cuál es ese dios? ¿Sí? Zeus es un caso particular, ¿cierto? Excepto Zeus. Es ese dios que tiene un hijo, pues, con una humana. En cambio, para la cultura hebrea existe algo diferente. ¿Qué va a ser lo diferente? Vamos a ver. Para la cultura hebrea, Dios es cercano. Dios habita en lo humano. Dios acompaña al hombre. Dios interviene por el hombre. ¿Ven las diferencias? ¿Ah? Y llega Dios, se hace por eso yo inicio la cristología haciendo esta salvedad. ¿Ven? ¿Ven las diferencias? Esas dos culturas tienen dos formas distintas de ver la divinidad. En el fondo, el texto sagrado o la Biblia, ¿cierto? O la Biblia es un diálogo entre esta cultura y esta cultura. Es un diálogo. Es un diálogo en el cual la cultura hebrea o judía va a llegar a decir: Dios se hizo hombre.
¿Listo? Y es ahí donde uno comienza a hablar de cristología. ¿De acuerdo? De cristología. Perdón, profesor, ¿Ah? me queda a mí una inquietud ahora que usted está afirmando estos conceptos, ¿no? Sí. Y ese es generalizado, sí, pero acepto, a excepción del resto de los judíos que quedan, porque para los judíos Cristo no es el Dios esperado, o sea, no es el profeta que ellos esperaban. Entonces ahí está la contradicción. Recuerden que una cosa es hablar de la cultura hebrea y judía desde la tradición cristiana y otra cosa es hablar de la cultura hebrea y judía desde el judaísmo. Exactamente, entonces era ante la claridad, sí, porque Esa es la gran diferencia, ¿cierto? Una cosa es esa es hablar la de la gran cultura, diferencia, sí. cultura hebrea y judía desde el cristianismo, El cristianismo, sí. desde el cristianismo, es decir, como nosotros nacimos de ellos, y otra cosa es hablar de la cultura hebrea y judía desde el judaísmo, ¿de acuerdo? Desde el judaísmo. El judaísmo, Bueno, sí. entonces Ahora cuando hablamos de cristología tenemos que comprender que hay dos cristologías. Por un lado está la cristología dogmática. ¿Listo? Lo voy a tratar de escribir aquí como pueda, ¿cierto? ¿Qué es la cristología dogmática? Pues simple y llanamente la cristología que habla del dogma, es decir, la que ve al Cristo de la fe. ¿Listo? Y por otro lado está la cristología antropológica. Esta creo que ya la vimos, ¿cierto? Antropología ya la vimos. ¿O no? Señor, sí, señor. Listo. Entonces, yo creo que en esa clase les expliqué este mismo cachivache, por llamarlo de alguna manera. La cristología antropológica es simple y llanamente Cristo como hombre. como hombre, Como, Cristo como hombre. como hombre. ¿Listo? Y de ambas sale eso que llamamos diálogo entre fe y razón. ¿Listo? Bueno, ya tenemos los primeros cimientos de la cristología, ¿cierto? De la cristología. Vamos a ver si puedo por acá borrar esto. No sé cómo se borra pues de una manera más elegante. A ver, un momentico. Aquí, nuevo. A ver, los ingenieros de informática, díganle. Listo, ya aquí. Me les Ya adelanté. borró, ya borró. Ya borré. Entonces, vámonos a lo siguiente. Vamos a hacer eso con el famoso dibujo. Cosmología antigua. ¿Listo? Entonces, en la cosmología antigua, este dibujito que tanto lo hago yo en el colegio y con ustedes, ¿cierto? Yo creo que lo voy a patentar. Sí. Sería bueno. ¿Cierto? ya se lo saben. Entonces, el famoso dibujito para la cristología dogmática. Nosotros vamos, si lo viéramos así, y este fuera Cristo, este personaje, estuviéramos viendo cristología antropológica, ¿cierto? Cristo en el mundo, como hombre. Sí. Pero ahora le vamos a hacer el injerto y es que la divinidad, o sea, se rompen los cielos, se comunica lo divino con lo profano, se encarna lo divino en lo humano y ya vamos a hablar de cristología teológica. Entonces, el primer hecho y fundamental de la cristología teológica es este hecho. Lo divino ya no hace lo que hacía Zeus para los griegos, que Zeus hacía el siguiente movimiento: bajaba, ayudaba a su hijo, lo que sea, y se regresaba. Y se regresaba solo, no. En la cristología en la cristología dogmática, la divinidad baja, se encarna
encarna en lo humano, se encarna, no está por ahí junto con lo humano, se encarna en lo humano, se hace hombre, ¿cierto? Se hace hombre, vive con los hombres, ¿cierto? Muere como los hombres y hace un siguiente movimiento muy simpático. Desciende, ¿cierto? Desciende hasta el inframundo, ¿de acuerdo? A eso que nosotros llamamos infierno, ¿no? Sí, sí. Y Sí, miren, descendió a los infiernos y al tercer día. y al tercer día resucitó. Y ese movimiento de resurrección nosotros lo llamamos como de... ¿Ven la diferencia de movimientos? Volver a Dios Padre Todopoderoso. Exactamente. Entonces ven la diferencia de movimientos comparados con los de la cultura griega. La cultura griega solo hace esto, como si la divinidad fuera un ascensor. Baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, ayuda, no ayuda, simplemente ve, vuelve y sube, baja, sube. En cambio en la cultura hebrea, ¿cierto? Baja, se queda, se encarna, convive, o sea, ¿cierto? Para acá, para acá, para acá, no sé si ven ese movimiento, baja más, ¿cierto? Baja más y luego sube. Es decir, hay convivencia. Convivencia. ¿De acuerdo? Para la cultura hebrea hay convivencia. Y convivir es estar en la casa del otro. ¿Usted con quién convive? Con su esposa, en el caso de ustedes, ¿cierto? Con sus hijos. Algunos tienen la dicha de vivir con la suegra. Porque ríe, compadre. ¿Cierto? No, William la excepción. ¿Verdad? Otros tienen la dicha de vivir con las parejas de los hijos, porque ese es el mundo moderno. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, señor. Ese es el mundo moderno, hermanos. Están los nietos, ¿cierto? Entonces, miren, Sí, señor. convivir, es decir, es una gran familia. Si ustedes cuando vean eclesiología van a decir, ¿qué es la iglesia? Pues es la gran familia de Dios, ¿ves? Gran familia, aparecen todos estos elementos. Entonces, la cristología nace en esos movimientos filosóficos profundos de comprender cómo la divinidad se encarna en la humanidad sin dejar de ser humanidad. Y el primer hecho para la convivencia es la encarnación. ¿Listo? Perdón, profe, vuelvo y le hago otra pregunta. Sí, Ahora claro. que usted está explicando lo humano y lo divino. Los primeros teólogos, o de pronto en los primeros siglos cristianos, no sé si fue en el siglo cuarto, tercero, esto ocasionó los diferentes cismas, ¿cierto? Empezando por Arius, Ah, que dijo sí, que Las la habían herejías. surgido de la nada. las herejías, sí, pero ese será el tema ese será el tema, el siguiente tema que vamos a ver. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver después, ¿cierto? Con la segunda actividad. Claro que sí, Primer hecho. claro que sí. Ese es el siguiente tema que vamos a ver. Claro, la lucha entre los griegos y los hebreos, ¿cierto? Va a desatar una lucha por el pensamiento. Entonces, los griegos no van a aceptar eso, no lo van a aceptar. Pero la cultura hebrea lo va a defender. Entonces, ¿cómo se defiende? ¿A partir de qué categorías? Pues de las categorías filosóficas. ¿Listo? A partir de las categorías filosóficas. Entonces ahí es donde aparecen las herejías que veremos en el segundo momento. De momento nos va a interesar el hecho de la encarnación. ¿De acuerdo? De la encarnación. Sin De este todas hecho, maneras, de todas maneras, en relación con la encarnación, el documento a nivel del video dice que aunque la filosofía
y la razón no son el fundamento propio para hablar de la encarnación. De todas maneras sí son unos elementos importantes para ayudar a comprenderla mejor. Sí, claro. Sin la filosofía no se entiende la teología. Entonces, eh, sin el hecho de la encarnación no tiene sentido hablar de las herejías, ¿cierto? No tiene sentido. Por eso el documento empieza con este hecho, ¿listo? Con este hecho fundamental. Y es en este hecho que explicaba al inicio del curso, en ese diálogo entre las dos culturas, en esos movimientos, ¿cierto? Que yo he denominado aquí un movimiento de ascensor y un movimiento más amplio, que no sé si queda alguna duda con ese movimiento, donde comienza a discutirse varios elementos. Entre esos el elemento denominado las herejías, ¿cierto? En, en defender la verdadera divinidad de Jesús o la no divinidad de Jesús, o simplemente que esto era una especie de paralelismo sin que afectara concretamente los elementos sagrados. ¿Listo? Muy bien, entonces voy a pasar a la segunda parte, que es ya el hecho de la encarnación. Voy a borrar este tablerito con la ayuda de los amigos ingenieros, gracias. Y voy a pasar aquí a este otro tablerito. Muy bien. Entonces, nos atañe concretamente entonces la cristología dogmática, la encarnación. Vamos a dedicarnos en esta área, en esta materia, a lo teológico, no a lo filosófico. ¿De acuerdo? Entonces, el documento nos va a hablar concretamente de tres elementos. Ay Dios, ¿qué tres elementos nos va a hablar el documento? Pues va a hablar de la cristología de la siguiente manera. El dogma cristológico, que es el que vamos a ver hoy, junto con el hecho de la encarnación y la persona de Cristo. Aquí está el dogma primero, la encarnación segundo y la persona de Cristo. Nosotros vamos a ver el centro, la encarnación, luego nos vamos a ir a la evolución del dogma, cómo es la evolución del dogma cristológico a lo largo de la historia, y por último vamos a terminar hablando de la persona de Cristo. ¿Listo? Ese va a ser como el elemento principal. Entonces, hay algunos aspectos importantes de la cristología. El primer elemento y fundamental de la cristología dogmática va a ser el hecho de la encarnación. Ese relato de la concepción virginal de Jesucristo tiene múltiples imágenes a lo largo de la tradición cristiana, ¿cierto? De la arquitectura, de la pintura, del texto, ¿cierto? Tiene múltiples imágenes. Entonces, ese es el elemento central, el hecho de la encarnación. Es a partir de ese hecho que se comienza a hablar de la cristología dogmática. Entonces, Olegario González de Cardenal va a decir: el cristianismo es un hecho antes que una idea, porque ese hecho de la encarnación es presentado precisamente como eso, como un acontecimiento que hace que haya un movimiento histórico que cambie de alguna manera todo el acontecer a partir de allí. Entonces, el cristianismo es un hecho antes que una idea, es una persona histórica antes que un mensaje, fruto de una tierra particular y de un tiempo particular. Lo acabamos de ver en el curso de Marcos. Decíamos, los evangelios están escritos en un contexto particular. Entonces, el hecho de la encarnación sucede precisamente en ese hecho particular, en ese contexto particular. Y eso hace que esa persona de Jesús, ese hecho determinado en el tiempo y en la tierra, se tengan que conocer y reconocer, ¿cierto? A partir de ese mensaje implícito que trae dicho hecho. ¿Cuál es el mensaje implícito? Pues el que relaté ahorita en el recuadro anterior, donde decía que ya la divinidad no tenía ese movimiento griego de bajar y no actuar
o bajar y no ayudar y volverse como si no le interesara al humano, sino que la divinidad se encarna en lo humano porque le interesa, ¿cierto? Le interesa. Entonces, hay muchos documentos que hablan del hecho de la encarnación, pero yo voy a resaltar aquí sobre todo algunos que aparecen en el Concilio Vaticano II. Entonces, la Lumen Gentium, por ejemplo, en el numeral número 9, va a decir, en el hecho de la encarnación tuvo lugar la revelación completa. Es decir, Lumen Gentium va a resaltar ese acontecimiento como el acontecimiento cumbre de la revelación. O sea, Dios ya no está como en el Antiguo Testamento, que está en la montaña, que está en la tienda, que está en la nube, que está en el fuego, que está en la zarza ardiendo, ¿cierto? Que está en el camino, que está abriendo el mar rojo, que está brotando el agua allá para alimentarnos, que está en el maná. No, Dios está con nosotros, en medio de nosotros, siendo uno de nosotros. Entonces, Lumen Gentium va a decir, tuvo lugar la revelación completa en ese hecho de la encarnación. Y en el numeral 56 va a decir, ese hecho se precede con el consentimiento de la Virgen. Es casi como si dijera, el hecho de la encarnación respeta profundamente la libertad humana. Sin el sí de la Virgen no hubiera tenido lugar el hecho de la encarnación. ¿De acuerdo? Les pido que cierren por favor el micrófono mientras yo hablo. En el Lumen Gentium 65 va a decir que la Iglesia penetra en ese misterio de la encarnación contemplando a María. O sea, para la Iglesia, llegar a hablar del hecho de la encarnación va a decir, hay que contemplar a María, porque María es el sí. O sea, María es la primer conocedora del hecho como tal. Por eso tenemos tanto respeto y veneración por la Virgen María, porque es la que nos va a ayudar a revelar el secreto de la encarnación. ¿De acuerdo? El secreto de la encarnación. Y luego va el Concilio Vaticano va a orientarse en unos documentos, en un documento que es el documento Ad Gentes, ¿cierto? ¿Sí? En el que nos habla de por qué ese hecho de la encarnación, o sea, le va a dar como una importancia dentro de la economía de la salvación. Entonces va a decir, ese hecho de la encarnación va a tener una gran riqueza en la cultura, va a tener que asumir las condiciones culturales de su época, ¿cierto? Y en esas condiciones particulares de su época va a tener que realizar su acción la divinidad. Es decir, Cristo no es ajeno a las condiciones particulares de la época. Hoy sigue encarnándose en cada uno de sus miembros, dirían por ahí algún teólogo, que ahora no me acuerdo, y sigue respondiendo a las condiciones particulares de su época. Entonces, para el Concilio Vaticano II, la encarnación es un hecho completamente dirigido en la libertad de la Virgen María, en el cual acontece la revelación completa y que además actúa en un contexto histórico particular, respetándolo. ¿Listo? Respetándolo. Bueno, entonces el hecho de la encarnación, sin duda ese hecho de la encarnación está narrado desde diversos puntos de vista en los 4 evangelios, ¿cierto? Los sinópticos lo enmarcan desde la perspectiva que va desde lo terrenal a lo divino, mientras que San Juan resalta desde el inicio la naturaleza divina de Cristo. Recuerdan que cuando vimos a Marcos yo les dije, San Marcos escribe su evangelio para responder a la pregunta ¿quién es Jesús? Durante todo el evangelio San Marcos nos va guiando por diversos temas, diciéndonos no es esto, no es lo otro, no es lo otro, no es lo otro, es el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Mateo y Lucas van a hacer cosa parecida, mientras que San Juan van a enmarcar desde el principio, que Jesús es el Verbo. Es decir, para San Juan es claro que Jesús es el Hijo de Dios y que como tal no hay que resaltar otra cosa, debe quedar claro desde el principio. O sea,
profesor, que a nivel de los sinópticos, especialmente con Marcos, que es el primero, se parte negando de lo que no es para llegar a lo que es. Y en el caso de San Juan, que es el místico, ya señalando directamente qué es. ¿Qué es? Sí, ¿qué es? Sí, ¿Qué es? ¿qué es? ¿Qué es? O sea, es de naturaleza divina. San Juan lo tiene clarísimo. San Juan lo tiene clarísimo, ¿cierto? Sí, Entonces, en el fondo, lo que los cuatro evangelios resaltan son el hecho de la encarnación. Si ustedes ven, ese hecho se encuentra casi que en los primeros capítulos en todos los evangelios, y todos concuerdan en ese hecho de la encarnación a partir del sí de María, ¿cierto? De ese fiat de María. No hay ningún evangelio que lo desmienta. ¿Listo? Entonces, a partir de ese sí de María se viene a construir un segundo elemento que es importante en el hecho de la encarnación. Y es que el hecho de la encarnación ya no solo sucede como una irrupción de lo divino en la historia y en lo humano, sino que además hay una connotación que hace que ese hecho sea particular. Y esa connotación que hace que ese hecho sea particular, y que luego lo vamos a ver en las herejías, es la concepción virginal, ¿cierto? Es la concepción virginal de María. Esa concepción virginal de María da a entender el significado del alma, que es el de virgen. O sea, en Mateo el significado de alma es virgen, no es espíritu como en los otros textos, sino que aquí es el de virgen. Entonces, esa concepción virginal es la que al final van a decir en esa serie de herejías que vamos a ver. ¿Cómo es posible de que fuera de que viene el humano, digo, lo divino a habitar en el humano, se conciba de una manera virgen? Cuando ni siquiera en el pensamiento griego que vimos ahora al principio, Zeus tuvo un hijo de manera virginal. No, no, no. El acontecimiento griego narra que Zeus tuvo una relación con una humana y que de ahí nació su hijo, que ahora no me acuerdo porque yo no soy muy de mitología griega, ¿cierto? Pero hubo un contacto físico-sexual. En la concepción hebrea... ¿Ah? ¿Perdón? En la concepción hebrea ese contacto físico-sexual no va a existir. Entonces es de alguna manera volver a recalcar que el Dios de los hebreos o de los judíos está por encima del Dios de los griegos. ¿Listo? Entonces la concepción virginal es un hecho o un suceso que se añade o está ahí dentro de la encarnación, porque es la que va a garantizar de alguna manera que lo divino entra en lo humano puro, santo, inmaculado, ¿cierto? Puro, santo, inmaculado. Entonces, la Sagrada Escritura habla de la concepción virginal de Cristo antes que nada como un privilegio de Cristo mismo, como algo muy coherente con la filiación del Padre. Es decir, ese no es un privilegio de María, es un privilegio de Cristo mismo, ¿de acuerdo? Que el Padre conserva en María, que el Padre conserva en María. Por eso decimos que María es la llena de gracia, la llena de gracia. No es la merecedora de la gracia, sino la llena de gracia. Está llena de por sí de gracia. Sí. Sí, hermano, en ese sentido pudiéramos también como resaltar el anuncio del profeta Isaías, cuando dice que la Virgen está encinta y tendrá un hijo a quien pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Exactamente, sí, exactamente. El relato de Isaías va a ser clave dentro del hecho de la encarnación. ¿Listo? Dentro del hecho de la encarnación. Entonces, la concepción virginal, antes que nada, es un privilegio de Cristo mismo. Allí, entonces, ya, lo virginal de María es un privilegio de su Hijo que por gracia se le extiende a su madre, ¿cierto? A su madre. Y luego viene entonces el hecho del nacimiento, que San Pablo describe con frases vigorosas esa solidaridad del género humano, ¿cierto? Como el nuevo Adán en Romanos 5. Esa solidaridad del nuevo Adán que nace
proviene del hecho mismo de la encarnación. Es la razón por la que Cristo puede satisfacer los pecados de la humanidad. Entonces, así como hay una solidaridad entre lo virginal de Jesús con María, hay una solidaridad entre el nacimiento del nuevo hombre, que es Jesús, que va a representar ese nuevo Adán, y el Adán que ha caído. En el fondo, entonces, el hecho de la encarnación es un hecho solidario, es un hecho que tiene un fin, es un hecho que tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La solidaridad de Jesús con la humanidad. Por eso ese tercer movimiento que yo marqué dentro del pensamiento judío hebreo. No es que Jesús venga, se quede en la tierra, comparta y tan bueno, tan chévere, tan bacano es que todo acá con ustedes, mátenme y yo me devuelvo. No, miren que el hecho de la encarnación va a dar hasta el inframundo, va a ir hasta bajar a los infiernos que relata el evangelio, el credo. ¿Ven? Es un hecho solidario, va más allá de ir solo a la tierra a compartir y a salvar a los que están ahí, no, va más allá, es un movimiento solidario. Y finalmente por aquí, a ver, vamos terminando, dice, también pertenece a la fe que el nacimiento del Señor fue por medio de un parto virginal, y ese ya lo vamos a ver más en el siguiente capítulo, donde hablaremos del dogma cristológico. Entonces, no solo es de fe la concepción virginal, sino que la concepción, pues, que María quede grávida de Dios, sino que también es de fe el parto virginal. O sea, todo el movimiento del nacimiento de Jesús, desde la anunciación en la encarnación, ¿cierto? Del hecho mismo de la anunciación, se va a conservar puro hasta el nacimiento. Y así lo defiende el concilio de Letrán del año 649, donde ese concilio va a decir básicamente que el que no esté de acuerdo con esa concepción virginal, de ese parto virginal de María, anatema sea, porque es un hecho de fe. Yo por eso les dije al principio, la fe de la cual vamos a hablar en el ensayo es la fe de la iglesia, que todos juntos profesamos, y que a lo mejor aquí profesamos en la iglesia a todos pues, tiesos y todos muy majos, como renacuajo, tan tieso y tan majo, pero en el interior de alguna manera tenemos algunas rencillas o algunas inquietudes que podemos ir resolviendo a lo largo de estos escritos. Entonces también pertenece a la fe ese parto virginal. Entonces, ¿cuál es el motivo de la encarnación? Pues está relacionada con la salvación del hombre, como se profesa en el credo de Nicea, el verbo se hizo hombre por nosotros y por nuestra salvación. Ese es el hecho como tal. Se trataría en concreto de ver qué relación tiene dicho acontecimiento con el pecado del hombre. Y termino el texto yo diciendo, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera cometido pecado? Que si hubiera encarnado Jesús, si el hombre no hubiera cometido pecado, esa es la gran pregunta, porque a veces nosotros creemos que el hecho de la encarnación solo fue necesario a partir del pecado, ¿cierto? Nunca se ha pensado de una manera profunda en el hombre, en el catecismo nunca se dice, si hubiéramos conservado la gracia, si hubiera encarnado Jesús. Claro, porque si hubiéramos conservado la gracia, entonces tendríamos que decir, ese diálogo griego en el cual lo humano simplemente bajaba y se devolvía, pero no convivía, era necesario. Entonces queda como abierta la pregunta, si hubiera encarnado Jesús, si el hombre no hubiera cometido pecado. Esa es como la gran pregunta, porque el hecho de la encarnación, que tiene ese tercer movimiento, que es el de la salvación de los hombres, queda ahí como abierto a esa pregunta, ¿cierto? A esa pregunta, ¿qué hubiera pasado? Pues en realidad no lo sabemos, pero el dato concreto y el hecho concreto y fiable es que en nuestra circunstancia particular de hombres pecadores, ese movimiento se dio. Y ese movimiento se dio para la salvación de los hombres. No sé, ¿tienen alguna Don John, eso está como la pregunta, ¿qué hubiese pasado si María hubiese dicho que no? Exactamente. ¿Qué hubiera pasado? Pues no lo sabemos, ¿cierto?
No lo sabemos, no lo sabemos. ¿Alguna pregunta, compañeros? Sí, y ahora tenemos más claridad sobre el trabajo que vamos a hacer, que vamos a realizar. Sí, me despejó bastante duda. Bueno, Entonces, no quedó claro la intervención suya, profe. bueno, Profe, también le habla Jaime. También la fe de la iglesia, pues, consiste también en la resurrección de Jesucristo, en el sentido de que se dio a conocer, ¿no? Después de la resurrección. Porque sí, si no se hubiera dado a conocer, vana sería la fe de la iglesia. Es la solidaridad con los demás. exactamente. Pero recuerden que ese darse a conocer, habla allí del movimiento, de un movimiento muy simpático, porque cuando la fe de la iglesia dice darse a conocer en ese sentido, es ya desde lo sagrado, porque él ya se había dado a conocer desde lo humano, ¿cierto? Y los apóstoles o los discípulos no habían comprendido el hecho como tal. Entonces, darse a conocer es darse a conocer desde lo Desde lo divino, ya no De lo divino. la resurrección. Desde lo divino. desde el hecho de la resurrección, ¿de acuerdo? El hecho de la resurrección. Desde el hecho de la resurrección. Entonces, ese es un pequeño detalle ahí que parece como aislado, pero que es bastante importante. Ajá, claramente. Así como, profe, le habla Manuel, Sí. así como el nacimiento de Jesús es un movimiento solidario, pudiéramos decir entonces que lo de la resurrección es la manifestación de un movimiento de Jesús divino. Sí, señor. Es completamente de acuerdo. Eso es un movimiento solidario y es un movimiento de manifestación. Digamos que al final, yo no sé si ustedes les he insistido mucho en un testigo que a mí me gusta mucho, que yo digo, ojalá algún día lo pueda tener como tallado en madera o no sé en qué, y es Lucas 9:51, ¿cierto? Lucas 9:51 va a decir, y desde aquel momento el Jesús decidió subir a Jerusalén. Entonces el movimiento a Jerusalén. Entonces el movimiento solidario es el movimiento de aceptación de la persona humana de Jesús, que acepta ya lo divino, ¿cierto? Es decir, venga, yo aquí tengo una misión. Y aunque después en el huerto de Getsemaní pide al Padre que ojalá lo libere de ese cáliz, de todas maneras se somete enteramente a su voluntad. Exactamente. Es un momento de aceptación, ¿cierto? De aceptación. Pero yo digo que es un movimiento, uno con quien tiene solidaridad, pues con quien acepta que está pasando por una dificultad, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Prof. William, sí, adelante. buenas noches. Buenas noches. Gracias por la disertación, por la presentación muy chévere, muy valiosa. Y al igual que Yeli, pues hemos despejado dudas. Mi pregunta es, ¿estas actividades van hasta el 21, 22, todo? ¿Podemos entregar en esa fecha máxima? Sí, ahí están las fechas concretas. Ya le reviso otra vez. Un momentico, yo verifico. Ya voy a Tanto mirar. la 1 como la 2. Ya voy a mirar, compañeros. Espérense, yo busco aquí el cronograma para no ir a decirles fechas que no corresponden. Entonces, según la guía dice, la primera actividad el 20 de octubre y la segunda actividad el 25 de octubre. ¿Listo? O sea, a partir gracias, de hoy profe. tienen 19 días para presentar la Ajá. primera actividad, el 20 de octubre. ¿Listo? Y la La segunda, primera actividad. el 25. Yo me imagino que ya Yeli las hizo, porque Yeli es el primero que las hace. Como él no hace nada. Pues te cuento que está bastante adelantada. Ya me falta poco. Y esto, Indudablemente. sí, Esta es la gracia de estar pensando, profe. estos aportes que ha hecho el profe ya me lleva a pulir la actividad, a pulirla. Ah, fíjate, ya está. Oye, ¿no se puede en grupo para yo hacerla con Yeli? No, ya no. Bueno, nosotros tenemos el grupo, puede pero en grupo para yo hacerla invitado. con Yeli.
Si usted quiere, pues yo creo que el profe lo acepta también. Oiga, La vamos a hacer en grupo. esos amigos, Hola, Profe, el material, buenas noches, para la habla segunda Ramón. sí. ¿Ah? Sí, profe, buenas noches, habla con Ramón. Sí, sí, Ramón. La pregunta mía, sí, la pregunta mía es con respecto a, usted nos habla de que, bueno, nuestra fe, lo que profesamos, es comunitaria, ¿no? Porque es lo que nos enseña la iglesia como madre y maestra. Sí. Y ya yendo a lo personal, o sea, la fe personal, de lo que es la revelación en sí, en mi vida, bueno, como qué línea puede separarla, o sea, cómo me explico? O sea, porque de pronto dentro de la misma iglesia hay diversidad de pensamiento o fe Ya. muy, donde, sí, me hago entender, o sea, Sí, mira. ¿qué, Sí. qué riesgo se corre? ¿Qué riesgo se puede correr al de pronto irnos hacia un extremo o quedarnos, o sea, cómo tener en cuenta esa parte? Bueno, Ya viéndolo desde la cristología. sí. Entre lo personal y lo comunitario. Entre lo personal y lo comunitario, sí. Sí, correcto. Pues en mi madurez de fe y de estudio, yo he descubierto, no, he vivido como dos características, hablando ya aquí con ustedes de mi fe personal. La primera es que en principio yo tenía una fe muy divinizada. ¿Qué es una fe muy divinizada? Es esa fe como de la entrega profunda, que todo es pecado, todo es malo, ¿cierto? Eh, que el temor de Dios está como demasiado arraigado, que Jesús es solamente pues Dios y Jesús es Dios y no hay ni Padre ni Espíritu, ¿cierto? Entonces muchas veces la fe de la iglesia que juntos acabamos de profesar no es una fe consciente comunitariamente. De hecho, cuando ustedes escuchen por ahí en los cultos, la gente no dice sí creo, sino sí creemos, ¿cierto? Sí creemos, y como que sí creemos, pues aquí como todo el mundo cree, pues yo también, ¿cierto? Claro. Y el texto no dice sí creemos, sino sí creo, sí creo. Entonces, ¿cuál es como la dificultad? Yo creo que la dificultad está en dos sentidos desde mi punto de vista. La primera, que generalmente el ser humano o el cristiano de a pie no ha vivido verdaderamente un encuentro con Jesucristo. Tiene un encuentro con la catequesis, pero no ha tenido un encuentro con Jesucristo. Y las catequesis se nos quedan en preparar a los niños para que le contesten al padre el día de la confesión o el día del examen, ¿cierto? Primera dificultad. Entonces tenemos una fe de catequesis, sin criticar la catequesis, por supuesto, ¿cierto? De hecho, el instituto es un instituto de catequesis. Y la segunda fe que tenemos cuando pasamos la fe de catequesis y tenemos vivencias profundas, es una fe de un llamado espiritual profundo, pero sin razonamiento. Y entonces ya pasamos a una cosa que le hace mucho daño a la iglesia, que es el domingo se veía en los textos sagrados, que es una cosa es el sectarismo y la otra cosa es el fanatismo, una fe fanática, ¿cierto? O sea que ya tampoco razona. Ni la fe de catequesis razona, ni la fe del fanático razona. Entonces, ¿qué quiero decir yo con ese trabajo? Que a veces nosotros tenemos o una fe de catequesis, porque es Jesucristo es el Hijo de Dios Padre que se encarnó por nosotros, que murió y que al tercer día resucitó, fe de catequesis, ¿cierto? Fe de fanático es que Dios nos mandó a su Hijo y nosotros lo matamos y no lo reconocimos como Dios y entonces estamos condenados y no comprendemos tampoco la misión de esa encarnación. ¿Listo? Pero los domingos vamos y decimos, creo en la fe de la iglesia que todos juntos acabamos de profesar. ¿Ven cómo hay tres caminos y uno en medio? ¿Me hago comprender? ¿O no? Entonces es cómo alinear nuestra fe, que decimos que es comunitaria, pero a la vez la vivimos como tan personalmente, con verdaderamente la fe de la iglesia.
créanme que cuando uno encuentra comunidades que tienen la fe tal como la iglesia la ha concebido, son comunidades espectaculares. No tienen problemas de que vengan los hermanos separados a hablar, bienvenidos, hablamos de nuestra fe. No tienen problemas con que al frente, decía por ejemplo mi párroco esta semana no, ayer domingo en la misa, decía, es que la iglesia católica se ha quedado con un temor, y es el temor de la competencia. Entonces llegó el pastor al barrio y le montó competencia al cura, y el pastor ya llena más el culto que el cura la misa, ¿cierto? Entonces todo el mundo dice, uy padre, le montaron competencia. Y decía el padre ayer de una manera muy simpática, a mí me llamó la atención, el padre Germán decía, el temor de la iglesia no debe de ser la competencia, el temor de la iglesia debe de ser la incompetencia de muchos curas que no nos atrevemos a trabajar como trabajan los pastores. Y yo decía, ¿qué? Y me perdonan pues por acá la expresión, qué pelotudo este cura, como dice esto en pleno culto, ¿no? Entonces miren, eso es lo que yo digo. A veces nosotros tenemos una fe o muy de catequesis, es decir, de testigo, o muy ideologizada, ¿cierto? Muy fanatizada. Y no comprendemos la fe razonada de la iglesia, que durante siglos se ha partido el coco para definir qué es la encarnación, por qué fue la encarnación, qué significa que Jesús sea el Hijo de Dios, qué significa que murió en la cruz, qué significa que descendió a los infiernos, ¿cierto? Qué significa que al tercer día resucitó, que al final yo creo que el curso de Cristología debería de ser en el fondo un curso de la explicación del credo niceno-constantinopolitano. Esa es pues como mi percepción, pero yo acojo los contenidos que tenemos allí, que son muy valiosos. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias, queda muy aclarado, porque viéndolo en la realidad en la que estamos, a veces caemos, sí, a veces en la iglesia, o muchos sacerdotes, en esa competencia con la iglesia evangélica, y a veces las Eucaristías se vuelven muy parecidas a los cultos, muy de nombre, muy de esa parte, entonces se pierde la esencia de lo que es la Eucaristía, que es Cristo, centro de la Eucaristía. Muchas gracias. Bueno. Profe, es que mientras no se comprenda verdaderamente el amor tan grande de Dios que se ha manifestado en Jesucristo en la cruz, la fe no va a arraigarse en el hombre. Uno tiene que comprender eso, ese amor tan grande, sentirlo, ¿no? Y el amor de Dios se siente cuando uno también es recíproco con el hermano, que también manifiesta el amor en aquel que está, en el cual uno también puede dar la vida por él. Sí, exactamente. Exactamente, hermanos. Bueno, pues muy bien. Quedamos entonces para el próximo encuentro. Sí, señor. ¿Qué día es? ¿Cuánto, profe? Ah, Esa es la fecha. un momentico que yo me sabía que era la plataforma, ya les voy a verificar la fecha. El 10 de octubre. Ahí en el programa de actividades está. El El 10 10 de octubre. Dice que el 10 de octubre, profesor. Sí, 10 de El octubre. 10. Sí, el 10 de octubre, A exactamente. la misma hora. Exactamente. La próxima semana. Profesor, yo tengo, Sí, yo tengo una pregunta, profesor. sí. Disculpa, las dos actividades se van a sacar de la misma temática, o usted va a mandar una nueva temática para la segunda actividad. La segunda actividad es sobre el dogma cristológico. Y ese dogma cristológico hay unos documentos dentro del contenido. Yo mañana les envío un correíto bien ordenado con todo. Yo verifico los enlaces y les envío todo. ¿Listo? Bien, cómo no, profesor, gracias. Bueno,